En Juan el capítulo 3. Juan capítulo 3. Ya la próxima semana prácticamente, viene a ser que el martes, ¿no? Pero el próximo domingo es 23 y vamos a tener algunas cosas que van a ser los niños, los adolescentes y todo. Pero ya prácticamente estas son las fechas que se acercan en las que celebramos Navidad. Amén. Y si bien sabemos que Jesús no nació en diciembre, sino en abril, más o menos, ¿no? Eso no importa porque celebramos estas fechas ya. Y celebramos su venida. Y hoy día el mundo cada día está más secularizado, inclusive países como Estados Unidos, donde por años la fuerza del Evangelio ha estado ahí y sigue estando y enviando a diferentes partes del mundo, pero en lo secular ahí ya están cambiando, quieren eliminar la idea de Dios de todas las formas posibles. No se puede hablar, una serie de cosas, e inclusive ya no es Navidad o Christmas, sino es holidays, las festividades. Quieren sacar por completo la idea de Jesús, de Dios, ¿no? Hoy día se puede hablar más de Jesús y Dios en algunos otros países del mundo que en lo que es los Estados Unidos. Y igual pasa en Europa, hermanos, ¿no? Entonces, estamos viviendo un tiempo en que el mundo quiere quitar o eliminar, pero eso nunca va a ocurrir, aleluya. Pero nosotros que estamos acá, y la iglesia en Latinoamérica todavía, estamos teniendo un avivamiento, ¿estamos de acuerdo o no? Hace años atrás, no sé cómo estarán las estadísticas, ahora no las sé, pero hace años atrás, 10 años atrás por lo menos estoy hablando creo, 400 personas se entregaban a Cristo cada hora en Latinoamérica. Yo creo que ese número ha aumentado, aleluya, amén. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que si celebramos algo en Navidad, es solamente gracias a Cristo Jesús. ¿Puedo oír un fuerte amén? No, como dice una frase, Él es la razón de la estación. O sea, no es el panetón, no es la chocolatada. Tengo una mala noticia que darles este año. No vamos a tener chocolatada. Así que donde quiera que te tomes tu chocolate, levantas tus jarros y lo saludas a nombre de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenemos un local suficientemente grande para tener la chocolatada. Entonces, hemos tenido cambios, pero eso no quita lo esencial. La Navidad no es ni el chocolate, ni el panetón, ni los regalos, es Cristo Jesús, celebrarlo a Él, ¿no? Un año más, celebrar el hecho de que Él vino al mundo. Y en Juan 3, supongo que ya saben qué verso voy a leer, ¿no? Archi, recontra, super, hiper conocido, que todos deben saber hasta de memoria. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora a mí me gusta esa frasecita, pequeña, ¿no? Pero porque de tal, digan de tal. ¿De qué manera? ¿Cuál fue ese tal? De tal manera amó Dios al mundo. En el verso 14 y 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ustedes saben que en el desierto, cuando el pueblo comenzó a murmurar y quejarse y todo esto, vinieron serpientes y que los mordían, ¿no? Y mucha gente murió. Entonces Dios le dijo a Moisés que se haga una serpiente de bronce, ¿no? Y que la levantase, y estaba esta serpiente enredada en una forma de cruz, y la levantase, y todo aquel que mirase a la serpiente se salvaría, ¿no? Y esto era un símbolo en realidad de que la humanidad, todos nosotros, fuimos mordidos por una serpiente asquerosa, que es el diablo y Satanás, ¿no es cierto? La Biblia le llama la serpiente antigua. Fuimos mordidos y ese veneno pasó a todos los hombres, que es la muerte. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces este Cristo Jesús dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso siguiente dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Digan gloria a Dios. Ahí nomás se ve la intención de Dios al enviar a Cristo Jesús a este mundo. Ahora, si nosotros vamos a Romanos el capítulo 5, en Romanos el capítulo 5, el verso 8 dice, porque estamos hablando, porque de tal manera, ¿de qué manera? ¿Qué manera fue que es tal? Ese tal está ampliando la idea, solamente no está diciendo de una manera, sino fue de tal manera. Está enfatizando la manera en que amó Dios al mundo. ¿Cómo amó Dios al mundo al enviar a su Hijo Jesucristo? Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Diga alguien, gloria a Dios. El verso 7 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, ¿no? Porque puede haber el caso, ¿no? Hay personas que, ¿de dónde surgen los héroes? Justamente. Muchos de ellos son mártires, se sacrifican por salvar a otras personas, ¿no es cierto? Entonces, pero dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, ¿no? Se sacrifica. Pero por los injustos, diferente, ¿no? Sin embargo, dice acá, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, enemigos de Dios, alejados de las cosas de Dios, Cristo murió por nosotros. Alguien diga, gloria a Dios. Ahora, si vamos a Primera de Juan, aleluya, el capítulo 4 de Primera de Juan, dice el verso 9 y 10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. ¿Cómo lo entregó? Lo entregó para que sea propiciación por nuestros pecados. Para que Él sea el sacrificio que satisfaciera la justicia de Dios y que tú y yo no tengamos ninguna enemistad con Dios y que podamos estar en paz con Él. Alguien diga gloria a Dios. Aleluya. Es interesante que en el Evangelio de Lucas, en Lucas el capítulo 2, cuando habla y anuncian la venida de Jesucristo al mundo, Lucas capítulo 2, el verso 8 y siguientes, dice que estaban los pastores, dice el verso 8 y siguientes, y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, ¿no? Por eso sabemos que no fue en diciembre, porque en diciembre hay nieve. ¿Qué pastor saca sus ovejas a la nieve? ¿Estamos o no? Entonces, dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. No solamente buenas noticias, sino buenas noticias de gran gozo. ¿Y cuál es eso? Dice acá, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, generalmente las tarjetas de Navidad dice
¿no? Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Eso yo no conozco. ¿Ustedes? Yo no desconozco hombres de buena voluntad. Porque de acuerdo a Romanos, el capítulo 3 dice, no había justo ni aún uno. Que todos habíamos pecado. Estamos separados de la gloria de Dios. ¿Puedo oír un fuerte amén o no? Esa tarjeta de Navidad y esos saludos navideños es una tergiversación de las Escrituras. No, es gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. ¿Puedo oír un fuerte amén? ¿Cuál es su buena voluntad? Su buena voluntad es que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Y en eso se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, entregó a su Hijo para que sea la propiciación por nuestros pecados y los de todo el mundo. Alguien diga gloria a Dios. Nos amó tanto que a pesar de ser enemigos de Él, a pesar de estar separados de Él, Él envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Hermanos, quiero decirles una cosa. Yo fui hallado por Dios, por Jesucristo, cuando yo no lo buscaba. Él me alcanzó al final de mi camino, a pesar de que era un mocoso de 16 años y medio, estaba al final de mi camino, muriéndome con una hemorragia de 2,5 litros de sangre que había perdido. Y yo no lo estaba buscando, pero Él me alcanzó. Aleluya. Él nos alcanzó a todos nosotros. Alguien diga gloria a Dios. Yo recuerdo la primera Navidad que pasé, después de haber hecho a Jesucristo el Señor de mi vida. Tenía un significado diferente. Aleluya. Porque Él estaba ahora en mi corazón. Él no era un ser lejano, extraño, que estaba ahí, que se celebraba. Para mí Navidad solamente era comer. Claro, usted siempre era flaco, díganme, en esa época. Simplemente regalos y cuestiones y celebrar, no, pero ahora había tenía una razón para celebrar. Porque Él no vino, hermanos, Jesús no vino al mundo para traer códigos de ética o moral o establecer una religión. Él vino al mundo para darnos lo que tú y yo necesitábamos, vida y vida en abundancia. Tú y yo estábamos muertos, separados de Dios, ajenos de los pactos, de la promesa. No, Dios no podía hacer nada por nosotros hasta que nosotros creímos en lo que Él hizo, envió a su Hijo Jesucristo, y el que cree en Él no se pierde. Aleluya. Tiene vida eterna. ¿Puedo oír un fuerte amén? Y si nosotros vamos a Romanos, alguien diga gloria a Dios. Pero recuerden, es gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. La venida de Cristo a este mundo es para mostrar la paz y buena voluntad que Él tiene para con todos los hombres. Él pagó el precio, Él fue nuestra propiciación. Toda la humanidad ahora ha sido reconciliada con Dios. Nadie tiene deuda alguna. Él pagó todo. Entonces, ¿por qué la gente se muere y se pierde? ¿Por qué la gente sigue viviendo de tal o cual forma? Porque no se han enterado que ya todo ha sido hecho. Por eso es que tú y yo tenemos que tener los pies calzados con la premura. Aleluya. Con la urgencia de compartir el evangelio de la paz. ¿Qué evangelio de la paz? Gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad de Dios para con los hombres, para mostrar a los hombres que Dios no está enojado con ellos, que Dios quiere que vivan en paz con Él al ser justificados por la fe, por creer en lo que Cristo Jesús hizo, por el precio que Él pagó, por tomar tu lugar y mi lugar, porque Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú y yo merecíamos morir. Tú y yo merecíamos estar separados eternamente de Dios. Tú y yo merecíamos ir al infierno. Pero Él tomó tu lugar para que tú y yo podamos tomar el lugar de Él y estar en la familia de Dios. Aleluya. Esto debe poner gozo en tu corazón, ¿sí o no? Y dice en Romanos el capítulo 8. Aleluya. Romanos capítulo 8. El verso 28 y siguientes. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice,
Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios, cuando nos llamó a nosotros, para que nosotros respondiésemos a la obra que Él había realizado en la cruz y creamos y actuemos en ella, Él nos predestinó. Toda la humanidad ha sido predestinada para ser conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿qué evita que eso ocurra? Porque cada uno de nosotros tiene una parte en ello. Tenemos que querer, tenemos que aceptar, tenemos que recibir el don maravilloso que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, la vida eterna. Si eso ocurre, tú vas a ser transformado. Y a los que predestinó, dice, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Él nos ha llamado, Él está llamando a toda la gente a que participen. Él llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Tú y yo hemos sido justificados gratuitamente por la obra de Cristo Jesús en la cruz. ¿Puedo oír un fuerte amén? No vas a ser justificado, ya has sido justificado. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya. Tú y yo estamos llenos de la gloria de Dios porque Cristo está en nosotros. Cristo en nosotros, la expectativa confiable y favorable de andar, vivir y disfrutar de la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento Dios no compartía su gloria con nadie, pero en el Nuevo Pacto su gloria está dentro de nosotros. Oh, por supuesto que le damos la gloria a Dios por cada cosa que es hecha. Cuando tú haces algo en el nombre de Jesús y la gente recibe, ocurre un milagro, ocurre cualquier cosa, no eres tú, es Cristo en ti. Todo el bien que tú realizas es porque Él está en ti. Todo es gracias a Él y Él está en ti. Aleluya. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Ahora ya no es el Hijo unigénito. Ahora Él es el primogénito entre muchos hermanos. El gran error del diablo cuando crucificó a Jesucristo y murió y fue al infierno, él pensó, por fin lo vencí, por fin lo paralicé, por fin lo inutilicé. Y él no sabía lo que estaba haciendo. Eso era necesario que ocurra para que cuando Jesucristo resucite, Él ya no sea más el unigénito, sino Él sea el primogénito de entre los muertos, sea el primogénito de entre aquellos que sufrieron la separación de Dios y ahora por haber creído en la obra que Él realizó, vengan a ser unidos con Dios nuevamente y sea el primogénito entre muchos hermanos. Él pensó que eliminó a un Jesús y lo que hizo fue liberar a un montón de Jesuses sobre la tierra ahora. Aleluya. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú llegues, de donde quiera que tú te vayas, Jesús está dentro de ti en la persona del Espíritu Santo y las obras que Jesús hizo, tú también las puedes hacer. Aleluya. Hermanos y hermanas, si ustedes creen en las cosas que estamos compartiendo estos domingos, este lugar no debiera estar con tantas butacas vacías. No importa si está en el tercer nivel. No, pastor, no pueden subir. Sánalos abajo en el nombre de Jesús y haz que suban las escaleras. Ahora yo entiendo. No nos vamos a ir de acá. Yo quiero irme. ¿Ustedes quieren irse o no? 3 quieren irse. Vamos a hacerlo al revés. ¿Cuántos quieren quedarse acá? Levanten su mano los que quieran quedarse acá. 1, 2, 3. Ok. Ahora, ¿cuántos quieren irse? Levanten su mano. Ok, bajen su mano. ¿Cuántos no saben, no opinan, les importa un rábano? Los que he estado preguntando, levanten su mano. Porque parece que tenemos de esos también, ¿no? Aleluya. Los amo. Pero seamos honestos. Hay gente que no... Si no puedes levantar el brazo porque te duele acá, esto, sé sano en el nombre de Jesús. Algunos levantan hasta ahí, entonces no pueden, no se les ve. Puede ser sano. Pero lo que voy es que mientras estemos acá, y no pueden subir, sánalos abajo. En ninguna parte de la palabra de Dios dice que ores por los enfermos ahí. Dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Impondrán manos a los enfermos, estos sanarán.
Cuando Jesús mandó a los discípulos, hermanos, escuchen esto. Cuando Jesús mandó a los discípulos, cuando Jesús estuvo en esta tierra, cuando Él envió a los discípulos y luego a los 70 y todo eso, Él no había aún sido sacrificado en la cruz. No se había presentado como nuestro sacrificio, no había muerto. No había resucitado, no estaba sentado a la diestra del Padre. Él no era el primogénito entre muchos hermanos y sin embargo los envió y les dijo limpiar leprosos, sanar enfermos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Y ellos fueron y volvieron y le contaron todo lo que habían hecho y cuando estaban asombrados que los demonios se les sometiesen. Y la Biblia dice que cuando le contaron todas estas cosas, Jesús se regocijó. ¿Qué hizo? No, en el griego dice que comenzó a saltar y a dar vueltas y a reírse a carcajadas. ¿Jesús hace eso? Yo pensaba que Jesús caminaba por todo Jerusalén. Como algunos de los monjes y sacerdotes que hay por ahí. No, hermanos. El Jesús que anduvo en esta tierra estaba lleno de gozo. Aleluya. Muchos dicen, cuando resucitó a Lázaro, dicen que cuánto lo amaba, estaba llorando. Él no lloró porque Lázaro había muerto. Si sabía lo que iba a hacer. Es una contradicción de términos. Si lo va a resucitar, ¿por qué va a llorar? Él no lloró por eso. Él lloró por la incredulidad de la gente. Es más, cuando le pasaron la voz que estaba enfermo, él no fue, esperó. No, y dijo, ahora tenemos que ir porque Lázaro duerme. Entonces los discípulos que nunca entendían nada de lo que él les decía por lo general, pero si duerme ya debe estarse mejorando, dejémoslo que descanse. Entonces les tuvo que salir del plano espiritual en que les hablaba y hablarles claramente, Lázaro ha muerto, tengo que ir a resucitarlo. Ahora es bueno que él esperó 3 días, porque al primero que resucitó, a la hija de Jairo seguramente, dijeron, no estaba muerta. Seguramente sufría de catalepsia. Parecía que estaba muerta, pero no estaba muerta. Entonces esperó. El siguiente, al hijo de la viuda que resucitó, ya estaba en camino al entierro. Y en esa época los entierros, a diferencia de los nuestros, que la carroza va adelante y todos los seres queridos van detrás, ahí era al revés en el Medio Oriente. Todos iban adelante y al final iba el ataúd jalado en una carreta. Él pasó por el costado y tocó el ataúd. Y el chico se levantó. Y vio a la mamá. ¡Mamá! De hecho que el cortejo se disipó en ese instante. Pero el hecho es que no, pero hay una catalepsia prolongada seguramente. Con Lázaro esperó hasta que apeste. Ya estaba en estado de putrefacción. Y con el calor y todas las cuestiones, allá era más rápido. ¿Estamos o no? Entonces cuando le resucitó, Marta, la afanada, que la había llamado y decía, no, por si hubiese estado aquí mi hermano no hubiese muerto. ¿No? Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, habló las diferentes cosas, tu hermano resucitará. Oh, yo sé, Señor, mi hermano resucitará en el día postrero. O sea, tenía fe para 3 días atrás y fe para el día postrero. Pero no tenía lo que es la verdadera fe en el presente. Ahora. Él le dijo, ¿no te he dicho que si tan solamente crees verás la gloria de Dios? Porque cuando le dijo, rueden la piedra, Marta se acercó, siempre ella afanada. Buen nombre, ¿no? Como Martha Stewart, la señora esta americana que todo hace cosas de la casa y adornos y cosas lindas. ¿Nunca han visto un programa de ella? ¿Ya? Igualito, Marta, ¿no? Entonces, afanada, le dijo, Señor, hoy no, qué barbaridad. La gente, los invitados al velorio. Llegue ya. Otras palabras, apesta. Si abren la roca, va a salir un hedor espantoso. Él le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. Gracias a Dios dijo Lázaro.
Porque si solamente hubiese dicho, sal fuera, todos los que estaban enterrados por ahí hubiesen salido fuera. Porque Él es la resurrección y la vida. Y la Biblia dice que tú y yo tenemos el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, vive en nosotros y vivifica nuestro cuerpo mortal. Y no solamente eso, sino que el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos opera en nosotros los que creemos. A los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, ¿qué dice? A esos también justificó, para que nosotros seamos iguales a Jesús y Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Tú y yo ahora somos Jesuses que andamos acá en la tierra. Si nosotros tenemos esta revelación y entendemos esto, y entendemos que de tal manera amó Dios al mundo, para que tú y yo caminemos en esa dimensión y operemos en esa dimensión y operemos en este poder, entonces tú donde quiera que estés sanarás al enfermo. No necesitas del pastor Carlos, ni del ministro Dustin, ni del pastor César, ni de nadie más. Ya tienes todo lo que es necesario. Tienes el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Aleluya. Y si nosotros vamos a Apocalipsis, alguien diga gloria a Dios. En Apocalipsis, el capítulo 1, gloria. Porque de tal manera, ¿cuál es esa manera? De tal manera lo hizo todo para que ahora nosotros podamos vivir en esa dimensión, en ese poder. En Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 5, y de Jesucristo, vamos a leer del verso 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. No solamente nos predestinó, no solamente nos llamó, no solamente nos justificó, también nos glorificó, porque Él vive ahora en nosotros y el mismo poder que hay en Jesús está en nosotros, y así como Él es, así somos nosotros en este mundo, aquel que nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fuimos justificados gratuitamente por su sangre, y solamente por creer en Él, tú y yo ahora tenemos todas estas cosas. Al que nos amó y nos lavó con su sangre. Tú ya estás lavado, hermano. Todos nosotros ya estamos limpios. Hemos sido lavados, limpiados por la sangre de Jesús. Ya estamos lavados. Ahora el agua de la palabra va a ir limpiando, cambiando, eliminando todas las tonterías que tenemos en nuestra cabezota, hasta que nuestra cabezota se alinee con lo que hay en nuestro espíritu. Y cuando esos dos se alineen y nuestro cuerpo comience a sujetarse a lo que nuestro espíritu y nuestra mente renovada están diciendo que son las cosas, porque lo son, entonces nosotros comenzaremos a caminar en otra dimensión. ¿Puedo oír un fuerte amén? Ya no estarás entre los enfermos que quieren ser sanados, sino estarás entre los sanos que el diablo intenta enfermar. Ya no estarás entre los quebrados que intentan ser prosperados, estarás entre los prósperos que el diablo trata de estorbar. No, tú ya eres sano, tú ya eres próspero, tú ya eres bendecido. Dios no va a hacer nada más por ti, porque Él ya lo hizo todo. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios, te amó a ti. En mi Biblia dice César, porque de tal manera amó Dios a César. Es mi Biblia. ¿Qué ti importa a ti cómo que pongo yo en mi Biblia? Pero el mundo es mucho. No hay un dicho, es el mundo, como dice, ancho y ajeno. Él me amó a mí. Ahora yo sé que amó a ese mundo ancho y ajeno, a todos.
Pero Él me amó a mí, y esto es lo que importa. La revelación es que me entre a mí. Amén. Pasa tiempo meditando, pasa tiempo reflexionando, pasa tiempo considerando esa verdad y entiende que Él ya está en ti. Hermano, que el año 2013, tu objetivo, tu meta, sea caminar haciendo las obras de Jesús. Que no necesites de nadie, porque ya lo tienes a Él dentro de ti, que te ha facultado, que te ha hecho rey y sacerdote. Si te ha hecho rey, tú debes reinar, ¿o no? A menos que seas un rey pues en exilio. Pero no, si nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, nos ha hecho, no nos va a hacer. Ya Él nos ha hecho reyes. Debemos reinar. Reina sobre las circunstancias, reina sobre las dificultades, reina sobre cualquier problema, reina sobre cualquier cosa que se te presente, porque la Biblia dice en Romanos el capítulo 5, el verso 17, que mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. No es gracias nada más, abundancia de la gracia y el don de la justicia. Tú y yo hemos recibido el don de la justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Cada vez que le toque una tarjetita de Navidad, que alguien, algún amigo, algún familiar, ahora no se enojen porque ellos le hayan mandado esa tarjetita, pero cuando ustedes lean o escuchen con los deseos de las empresas que por Navidad desean, ¿no? Paz y paz a los hombres de buena voluntad. Ustedes se van a reír. ¿Se acuerdan de la risa del pastor César? Que se acuerde. ¿Cuál buena voluntad? Es la paz y la buena voluntad de Dios para con los hombres. Su buena voluntad que envió a Cristo Jesús y estaba en Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios no tomó en cuenta nuestros pecados y cargó todo nuestro castigo sobre Jesús. El castigo de nuestra paz, de estar nuevamente relacionados con Dios, fue sobre Él. Y nosotros hemos sido justificados gratuitamente. Hermano, hermana, el entender de que tú eres justo, no por tus obras, no por lo que hayas hecho. Ahora no me malinterprete. El entender que eres justo, el comprender la gracia, va a producir un estilo de vida en ti. El estilo de vida que va a producir en ti no es libertinaje. No es hacer cualquier cosa y vivir pecando, no, Señor. El entender lo que Él ha hecho en ti va a producir en ti mayor santidad. Pero no por tus fuerzas, sino por entender que Él ya lo hizo por ti. Hola. Si alguien dice que Él opera en la gracia, y que Él es maduro, ella es madura, y hace esto, aquello, lo otro, no importa, porque el Señor ya me perdonó todos mis pecados, no está más que mostrando un craso conocimiento de lo que la gracia significa. No es otra cosa que la estupidez a la máxima expresión. Hola. Como decía el hermano Hey, yo prefiero oír a un asno rebuznar en un granero que a algunos idiotas hablar. Hola. Y yo concuerdo con él. La gracia no es una excusa para vivir desordenadamente. La gracia no es una excusa para vivir haciendo tal o cual cosa. Si tú vives así, no has entendido la gracia. La gracia es el favor y el poder de Dios que opera en ti para que vivas conforme a Él, como Él quiere, no en tus fuerzas, sino en su fuerza. Y al renovar tu mente con la palabra de Dios y considerar solamente las cosas que Él quiere, tu estilo de vida es cambiado por completo. Sin esfuerzo. No te das cuenta cuándo, ni cómo, ni cómo sucedió, pero de pronto ha sido cambiado. Eres cambiado. Aleluya. Hola. Al entender que eres justo, tú entiendes que no tienes por qué hacer tal o cual cosa. Como has sido libre del pecado y la naturaleza del pecado fue eliminada de ti porque tu viejo hombre fue crucificado con él en la cruz,
El pecado ya no es una fuerza sobrecogedora que te abruma y te lleva a hacer cosas. Es una opción que tú tienes y dices, no tengo por qué. Porque el pecado no se enseñoreará en mí, porque no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el hecho de que no estamos bajo la ley y los 10 mandamientos, no significa que no vas a vivir de una manera en que esos no se cumplan en tu vida. No, sin darte cuenta, porque la ley del amor entra en vigor, en rigor en tu vida por haber creído en Cristo Jesús. El cumplimiento de la ley es el amor, y Cristo cumplió la ley por nosotros, y nosotros estamos en Cristo, nuestra vida está escondida en Cristo y Cristo en Dios. Tú caminas de tal forma que sin proponértelo, los 10 mandamientos siempre están cumpliéndose. Y no son 10, en el Antiguo Testamento un montón. Hola. No sé si me dejo entender. Pero si caminas en amor, no vas a andar cacheteando a la gente por ahí. Si caminas en amor, no los vas a estar asesinando. Ay, pastor, ¿cómo dice eso? Yo jamás asesino. ¿Cómo que no? Cuando rajas de ellos a la espalda, le estás clavando puñales. Estás asesinando su reputación. Estás asesinando su buen nombre. Estás asesinando. Es lo que estás haciendo. Malediciente. Eso es lo que significa. Esta parte ya no me gusta del mensaje. Pues si yo no predico acá para entretenerte. Sé que soy gracioso, pero no predico para hacerte reír acá. Si yo digo cosas graciosas son para que se te fijen, no te las olvides y luego medites en ellas. Yo estoy acá para darte la palabra de Dios sin retener nada, y que esta palabra transforme tu vida. Aleluya. Nada más. Yo les doy a ustedes de lo que yo me alimento. Yo como esto que estoy compartiendo, bebo esto todo el tiempo. Ha producido un gozo, una libertad, una bendición. Y lo único que considero es a Jesús y a su palabra y todo lo que Él en su pacto tiene para mí. Lo que no tiene para mí, yo no lo acepto. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera que aun cuando no lo buscábamos, Él pagó el precio por nosotros. De tal manera que cuando ni siquiera estábamos bien, Él murió por nosotros siendo aún pecadores. Pero ahora ya no somos pecadores. La naturaleza de pecado ha sido eliminada de nuestra vida. Ahora, ¿podemos fallar? ¿Podemos cometer errores? Sí, pero no es nuestra práctica. No es algo que nos nace, no es algo que queremos hacer. Simplemente ocurre porque aún no hemos renovado nuestra mente con la palabra y nuestro cuerpo aún no se ha sujetado y está habituado a ciertas cosas. Pero en el momento en que tú comiences a saturarte de la palabra, a llenarte de la palabra, a considerar solamente aquello que Cristo Jesús ya ha hecho por ti, entender que Él te amó, que Él te lavó y que Él te hizo rey y sacerdote para tu Dios, y comienzas a ver esa dimensión y que Él ya lo hizo todo. La fe no es otra cosa que la respuesta positiva a aquello que ya Dios hizo por nosotros por medio de su gracia. Voy a repetirlo. La fe no es otra cosa que la respuesta positiva de aquello que ya Dios hizo por nosotros por medio de su gracia. Hermano, Dios no te va a sanar, Dios no te va a prosperar, Dios no te va a bendecir, Dios no va a hacer. Tengo noticias para ustedes y díganselo a todo el mundo. El pastor César se ha vuelto loco, si quieren pueden decir, pero él ha dicho que Dios no va a hacer nada por nosotros. Porque Él ya lo hizo todo por nosotros. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es tener nuestra respuesta de fe a todo lo que Él ya hizo y ha provisto para nosotros por gracia. Basta ya decir, Señor, sáname, Señor, prospérame, Señor, bendíceme, Señor, Señor. Basta. Y comienza a decirle, gracias Dios, porque ya me prosperaste. Gracias Dios, porque ya me bendijiste. Gracias Dios, porque ya estoy sano por la llaga de Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo. Y Jesús es la respuesta y solución más que suficiente para todo. Aleluya. Y este Jesús mora en mí, en la persona del Espíritu Santo. Aleluya. Él me amó, me lavó y me ha hecho rey y sacerdote. Rey para reinar en esta vida y sacerdote para ministrarlo a Él. Aleluya. Y bendecirlo, y decirle cuánto lo amo, porque Él me amó a mí primero y que ya todo está hecho. Aleluya.
Para ofrecer no sacrificios físicos, no sacrificios de dejar de hacer esto o privarme de aquello, sino para ofrecer simplemente sacrificios de alabanza, fruto de labios que pronuncien su nombre. Jesús es el Señor. Aleluya. Amén. Y al entender esto, wow, tu vida es cambiada por completo. Aleluya. Dejas de tener una actitud de mendigo y comienzas a tener una actitud de un hijo del rey. Aleluya. Hay un hombre en Australia que tiene un Rolls Royce. Y en la placa de su Rolls Royce dice, soy un hijo del rey. Entonces la gente, cuando están cuadrados al lado, parados en el semáforo, bajan la ventanita y dice, ¿realmente usted es un hijo del rey? Y él les habla de Dios, de que es heredero de Dios. Aleluya. Y comparte acerca de Cristo Jesús. Este hombre, su familia era tercera generación que vivía de la beneficencia pública en Australia. A los 25, 26 años, él era un iletrado. Al tercer grado, cuarto grado, se salió del colegio. Sus profesoras dijeron que era un bruto que jamás aprendería nada. Él tiene un libro que ha publicado porque él hoy día es multimillonario, ¿no? Y le dice, señorita tal y tal, usted se equivocó. ¿Y qué pasó? Él fue a una campaña de Billy Graham. Y en esa campaña él escuchó por primera vez que todos los hombres somos iguales ante los ojos de Dios y que todos necesitamos el mismo y único Salvador, que es Jesús. Él creyó y dio su vida a Cristo Jesús. Había pasado de tener 2 madres y 3 padres, algo así, se lo pasaban de una casa a otra. Comenzó a leer su Biblia con lo poco que sabía y las palabras que no entendía, a quien estuviera decía, ¿cómo se lee esto? ¿Qué significa? Paraba con su Biblia y un diccionario. No, tenía un carro que todo el tiempo te bautizaba en aceite, dice. Salía aceite, dice. Comenzó a trabajar en otras cosas y seguía leyendo y de pronto surgió una idea en él. ¿A dónde creen que surgió esa idea? Porque la Biblia dice en Filipenses el capítulo 2, el verso 13, que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se lo repito? Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13, ¿no? Entonces surgió una idea en él, un querer. Él dijo, esa idea le dijo, ¿qué ha hecho que los grandes sean grandes? Y comenzó a leer biografías de gente famosa. Después de haberse leído 1500 biografías de personas a lo largo de la historia que habían sobresalido en diferentes áreas, dijo, ahora ya lo sé. Y se lanzó a poner su primer negocio, en el cual quebró y fracasó rotundamente. Después de seguir trabajando y pagar sus deudas, y seguir leyendo biografías y su Biblia y orando y buscando al Señor, se lanzó en su segundo negocio, en el cual también fracasó totalmente. Seguía comprándose en esa época cassettes, libros de seminarios, de conferencias. La esposa decía, pero ¿por qué gastas las cosas, dinero en esto? Tú eres un buen vendedor, dedícate a lo que haces, olvídate de estas cosas. Él tenía un sueño. ¿Tienes tú un sueño, hermano o hermana? No dejes que muera dentro de ti, haz que se cumpla. Dios en ti quiere que tus sueños se cumplan. El Jesús que está en ti quiere que tus sueños se cumplan. No que estás muy viejo para empezar, ni muy joven. El coronel Sanders, voy a hacer un alto en mi testimonio del australiano. El coronel Sanders a los 65 años de edad empezó la cadena Kentucky Fried Chicken. Algunos de ustedes, les importa un comino que lo ha hecho, otros estamos agradecidos. Pero empezó. Ahora, ustedes saben que a los 65 años, jubilado y todo, él comenzó a buscar que algún banco invirtiera en su sueño. El tipo así sabía hacer pollo frito. ¿Saben a cuántos bancos visitó hasta que uno le dio el préstamo? ¿5? ¿10? ¿100? 1000 bancos. 1000 bancos. ¿Cuántos se hubiesen rendido en el banco 100? ¿En el banco 500? ¿En el banco 780? ¿En el 999? Pero él no se rindió. Y ese banco 1000 que le prestó, yo estoy seguro que estuvo muy contento de haber invertido en el negocio de él. La mujer, volviendo al testimonio del australiano,
Peter Daniel se llama él. Le decía, ya deja de escuchar. No, y él seguía. Lanzó su tercer negocio. Fracasó también. Siguió leyendo, estudiando, buscando. Finalmente lanzó su cuarto negocio después de haber pagado todos sus deudas. Todo. Un negocio de bienes raíces que tenía franquicias en Hong Kong y en Singapur además. Se hizo multimillonario. Él fue un autodidacta. Estudió y aprendió una serie de cosas solo. De tartamudear y no hablar, se volvió un debatista excelente. Debatió el eliminar la pornografía de los puestos públicos de periódico en Australia a nivel de televisión y ganó. Y se prohibió la pornografía en los puestos públicos de periódicos al alcance de los niños y todo eso. Un iletrado, un tartamudo a veces para hablar. ¿Por qué? Porque la vida eterna que entra en ti a través de Cristo Jesús te transforma por completo. Deja de menospreciar, hermano, lo que hay en ti. El Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos vive en ti. Él dijo que las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores, porque yo voy al Padre. ¿Qué significa eso? El sacrificio fue completo. La obra fue completa. Ahora Él está en ti. Digan, Él está en mí. Y yo puedo hacerlo todo. En el nombre de Jesús. Yo sé que cuando digo esto, algunos ya están llegando a entenderlo y otros todavía dicen, ay, qué lindo, ¿cómo sería, no? Yo no estoy hablando de un cuento de hadas. No necesitas una hada madrina que venga en estrellitas y en polvo de hadas y te toque en la cabecita, tin, tin. No, lo que necesitas. Una vez fue una iglesia pentecostal y bueno, a los predicadores los hacen sentar adelante en la plataforma. Estaba sentado y me acompañó un amigo. Y en la primera fila, mientras alababan, había un hombre que estaba así. Y la Biblia era ancha. Entonces él se me acerca y él me dice, pastor, ¿qué está haciendo? No sé, creo que quiere renovar su mente con la palabra, le digo, por ósmosis. Pero no, no es así. Así eches, pongas tu Biblia en tu almohada. No va a pasar nada hasta que no la abras y la leas. Y renueves tu mente con la palabra. Y entiendas quién eres, porque ya lo eres, pero no lo sabes. Como no lo sabes, no actúas como tal, pero ya lo eres. Ya eres un hijo del rey. Ya eres un rey. Ya eres un sacerdote de Dios. Ya has sido lavado. Ya has sido justificado. Ya has sido glorificado por tu Dios. Y si sigue el verso 31 ahí de Romanos 8, dice, y si Dios es por nosotros, ¿quién? Ven acá un ratito, Josué, por favor, necesito tu ayuda. Tú eres ideal para por tu timbre de voz, ¿no? Yo voy a decir, si Dios es por nosotros, y tú vas a decir con cachitas así, ¿quién? Ya. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros. No. No estás captando, mi querido Josué, te amo, no te pongas nervioso. Tranquilo. Yo voy a decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No, yo digo, si Dios es por nosotros, tú vas a decir, ¿quién? École. Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? Yo no puedo, ¿ves? A ver, dale un aplauso a José, gracias. Acuérdense de ¿quién? ¿Quién contra nosotros? ¿El diablo? ¿Problemas en esta vida? Nada, hermanos. Al que no escatimó, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera al que no escatimó la vida de su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Wow. Deja que esto penetre en tu corazón, renueve tu mente y va a poner premura en tus pies para hablar estas buenas noticias a las demás personas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad de Dios para con nosotros. Dile, deja de estar predicando condenación, deja de estar predicando juicio,
Deja de estar mandando a la gente al infierno. Tú no eres agente del infierno, tú estás llamado a poblar el cielo, hermano. Yo recuerdo hace años atrás, cuando recién me convertí, yo le compartí a alguien, y si no se quería convertir, anda, vete al infierno, le decía. Manda a la gente al infierno. Y aún así Dios usó a este torpe. Pero Dios no nos ha llamado a mandar a la gente al infierno. La Biblia dice en Juan 3:16, el verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Dios te ama y quiere obrar en tu vida, y quiere obrar en la vida de los que tú conoces. Compárteles en estas fechas del gran amor de Dios para con nosotros. ¿Puedo oír un fuerte amén?